Hola Marlene, bueno, vamos a, pues te voy a subir lo de la resolución del examen, porque pues no sé si hubo dudas o no, y pues para que lo tengas, ¿va? Entonces, tenemos que, la primera era que a partir de esta fórmula, x1 más x2 sobre 2, que es la fórmula del punto medio, pudiéramos nosotros calcular los puntos para dividir, para hacer 4 segmentos. Entonces, empezando por esto, lo que yo hice fue pues hacer una recta. En esta recta vamos a tener un punto medio con estas coordenadas, más x2, 2, y1 más y2, 2, entre 2, y este sería nuestro punto x2, y2, y este sería nuestro punto x1, y1. Y pues lo siguiente que hay que hacer es calcular el siguiente punto medio, el cual se calcularía utilizando la fórmula de arriba, que no se ve muy bien, la remarcamos de nuevo. En este caso, para este segmento, nuestro punto 2 sería este. Entonces vamos a tener que para el segmento 1/4 vamos a tener x1 más x1 más x2 sobre 2 y todo esto sobre 2. Estas van a ser las coordenadas y lo mismo para el y1. Para la parte de y sería y1 más y2 sobre 2, todo eso sobre 2. Para la coordenada 3/4, que sería esta, este sería nuestro primer punto y este sería nuestro segundo punto. Entonces vamos a tener x1 más x2 sobre 2 más x2, todo eso sobre 2. Luego de este lado vamos a tener igual y1 más y2 sobre 2 más y2. Entonces, ya teniendo todas las coordenadas, vamos a tener que para el punto 1 medio pues son las que siguen. Y habría que sacar una constante o algo así para seguir obteniendo. Vamos aquí a simplificar para que sea más fácil visualizarlo. Entonces vamos a tener 3/4 de x1 más x2 sobre 4. ¿Por qué? Porque lo hacemos por partes y ya el otro te lo explico, ¿va? Entonces, de aquí vamos a tener x1 más x1 medio va a ser 2 medios más 1 medio van a ser 3 medios de x1. ¿Más quién? Más 1 medio de x2. Después todo esto dividimos entre 2 y de aquí es de donde sale el 4.
Y lo mismo quedaría para y. Entonces finalmente nos quedaría 3/4 de x1 más 1/4 de x2. Ahora si sacamos el cuarto, que este es el factor que deberíamos de tener en común, entonces vamos a poner un cuarto por 3x1 más x2. Esa sería una manera de reescribirlo. Lo mismo aquí abajo, simplificamos primero, vamos a tener x1 sobre 2 sería x1 sobre 4 por el 2 de abajo. Y luego aquí vamos a tener x2 sobre 2 más 2 medios sería 3 medios, entre 4 sería 3/4 de x2. Entonces aquí podemos ver que nuestro factor, que el que queremos buscar, está multiplicado en una vez por x2. Entonces, por eso es que queda aquí así. Pero de este lado, no podríamos quedarnos con que fuera 3/4, o sea que nuestra fórmula universal sea digamos que sea R, tendría que ser aquí 3/4, aquí tendría que ser 3x1 si lo queremos similar arriba. Pero ¿qué tenemos aquí? Sería 3 por 3, 9, entre 4 y ya no nos daría el resultado que estamos teniendo acá. ¿Qué hacemos? Podemos analizar que 1/4 más 3/4 es un entero. Y que 3/4 más 1/4 es un entero. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que x1 está teniendo un valor complementario al valor de aquí. O sea que x1 se está restando en 1 menos nuestra constante. Entonces sería 1 menos nuestra constante para x1 y más r por x2. Porque vemos aquí que r sí está teniendo el valor que estamos buscando. Y de aquí si vemos tenemos 1 menos 3/4 sería 1/4. Y 1 menos 1/4 serían 3/4. Entonces sí cumple la característica. Y finalmente nuestra fórmula quedaría así. Tendríamos para calcular el punto cuarto, podría ser esta con r igual a 1/4, a 1 medio y a 3/4. Entonces quedaría 1 menos r x1 más rx2, 1 menos r y1 más r y2, ¿ok? Y pues aquí sale, y ahora con una explicación. Y pues bueno, el siguiente problema era sobre calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta operación. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si lo evaluamos nos va a quedar infinito cúbico más 2 por infinito entre 3 por infinito al cuadrado
más infinito más 5. El único número que podemos conocer con certeza pues es este. Y en realidad no sabemos, bueno, sí podríamos saber, pero no sabemos cuál sería más grande, si este o este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay dos métodos. El método 1 consiste en dividir todos los polinomios que componen el polinomio en x cúbico. Entonces tendríamos x cúbico sobre x cúbico. ¿Por qué entre x cúbico? Porque es el que tiene un mayor exponente. Entonces, esto aquí te voy a explicar la segunda forma. Bueno, de aquí vemos que nos va a dar igual, se traspasa esta parte del límite y nos va a dar 1 más 2 sobre x cuadrado entre 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado más 5 sobre x cúbico. Y ahora sí aplicamos el límite. Entonces vamos a tener 1 más 2 sobre infinito entre 3 sobre infinito más 1 sobre infinito más 5 sobre infinito. Ahora, ¿qué podemos saber aquí? Si observas en tu calculadora, conforme vas dividiendo entre un número muy grande, ese valor se va haciendo más pequeño. Entonces, estas gráficas van a tener algo así como este comportamiento, que van a irse aproximando a 0, pero no va a ser 0 exactamente. Bueno, tal vez en el... Bueno. Y como se va a ir aproximando a 0 y este es un límite que significa un valor muy cercano al valor que estamos buscando, entonces vamos a tener 1 más 0, 0 más 0 más 0. Ahora, otra cosa que podemos ver, si por ejemplo tenemos 5 entre punto 1, vamos a tener 50. Y si fuera entre punto 0,1 van a ser 500. Y si fuera entre punto 0,01 van a ser 5000. Entonces, entre más cercano esté este número a 0, el número resultante va a ser un número más grande. Y eso pues siempre va a ir pasando. Entonces, si yo voy a estar dividiendo cualquier cosa entre 0, me va a dar infinito. ¿Cuál es la parte importante aquí? Que nos va a dar infinito positivo porque todos los números son infinitos. Entonces, esta gráfica estaría teniendo un comportamiento más o menos, por así decirlo, como así. Algo así. Tal vez haya alguna discontinuidad. De hecho, hay una discontinuidad en alguna parte, como por aquí, pero estaría al comportamiento en infinito, estaría así. ¿Cuál es la otra forma más rápida de resolver esto? Es lo que yo llamo comparar el crecimiento de las gráficas. Entonces, si tú analizas x cúbico más 2x en la gráfica, vas a tener algo como así, con una pendiente muy inclinada en esta parte. Y si analizamos 3x cuadrado, vamos a tener algo así.
bueno, más redondito aquí. Entonces, si comparáramos la pendiente de aquí con la pendiente de acá, vamos a ir viendo que esta gráfica va a tener un crecimiento más rápido que la de allá. Entonces, si comparas, digamos, crecimiento de esta parte de tu ecuación, de tu función con esta de acá, vas a tener y que x cúbico más 2x es mayor, mucho mayor que 3 cuadrado más x más 5. Y esto nos va a decir que esta función pues va a determinar cómo comportar tu límite. Esa es la segunda manera, que es visualizando cómo se comportan las gráficas en el infinito. Y la tercera manera es comparando. Vamos a tener límite de x cuando tiende a infinito, de x cúbica más 2x, 3x cuadrado más 2 más x más 5. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos los monomios entre sí. Vamos a ver, ¿qué pasa con este monomio en el infinito? Pues la parte que va a ir contribuyendo 5 en la gráfica va a ser muy chiquita cada vez, porque 5 comparado con infinito pues es nada. Igual con esta, x comparado con esta va a ser muy chiquitito. Entonces puedes ir eliminando esta con esta y te puede quedar x cúbico sobre 3x cuadrado. Ya de aquí podemos simplificar infinitamente x y evaluamos x cuando tiende a infinito. De x pues nos va a dar infinito. Esta es la tercera manera, y cualquiera de estas tres maneras que prefieras usar pues es correcta. Obviamente hay unas que son más rápidas que otras. Este es un método tardado, pero sirve muy bien y ya tú puedes elegir cuál quieres usar. Y pues la siguiente era esta. Teníamos x, el límite de x cuando tiende a infinito, de 4 a la x y 3 a la x más 2. Aplicando el mismo paso que hicimos anteriormente, en la que dividíamos cada término entre el término de mayor valor en el exponente o en la base. En este caso, como todos sus exponentes son similares, habría que dividir entre la base más grande. De hecho, tú puedes saber que este es mayor que cualquiera de los tres si lo metes en la calculadora. Si vas probando, por ejemplo, 5 sobre 10.000, 5 elevado a 10.000 y luego 3 elevado a 10.002 y 2 elevado a 9.000. Y 4 elevado a 10.000. Vas a ver que este es más grande. Entonces, pues ya con ese breviario cultural pasamos a lo que sigue. El método que te expliqué en las hojitas, en él dividimos todo sobre 5x.
y nos daba 0. Porque vamos a tener este ya no sirve. Vamos a tener 4/5 elevado a x más 3/5 elevado a x por 3 al cuadrado y 2/5 elevado a x entre 2 más 1. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos la vez pasada, en la que evaluamos ya aplicando el límite, y vamos a ver qué pasa cuando tenemos una fracción multiplicada por sí misma. El valor se va aproximando a 0. ¿Qué pasa aquí? Igual, pasa lo mismo. Entonces vamos a tener 0 más 0 entre 0 más 1. Aquí vemos que no nos dio infinito abajo y por lo tanto podemos hacer esto. Esa es la forma 1. Ay, Dios mío. La forma 2 es igual. Comparar qué función es más grande, si esta o esta. Puedes hacerlo con los exponentes. Si te fijas aquí, en este caso teníamos mismos exponentes y aquí no. O puedes hacerlo comparando cómo van creciendo. Entonces recordando anteriormente, vemos que este crecía más rápido que todas las demás. Entonces podemos aplicar la siguiente regla, que si tenemos un límite, esto lo puedes poner en tu formulario. Si tenemos un límite con una función, con una división y de una función f de x y g de x, donde la función f de x es mucho mayor en el infinito que g de x, y g de x es mucho mayor en el infinito que f de x, en este caso nos va a dar infinito, y con el signo según sea la función f de x o g de x, porque pues es una división. Si por ejemplo acá fuera más y aquí fuera menos, el signo sería negativo. Entonces en este caso nos daría 0, porque la función g de x estaría creciendo más rápido que la anterior, que f de x, y por lo tanto estaríamos teniendo una división de algo entre infinito que siempre nos va a dar 0. Esto puede ir a tu formulario para que lo tengas, y recordando siempre que el signo del infinito nos lo determina la relación entre esta función y esta. Entonces, pues ya en esta parte te lo voy a dejar así para que lo captures.
12. Bueno, no importa. La siguiente parte era esta y teníamos que evaluar el límite cuando x tiende a 2. Si lo evaluamos directamente, vamos a tener 1 sobre 0 y luego aquí vamos a tener 4 más 4 menos 8, nos va a dar 1 sobre 0. O sea, nos va a dar una resta de infinitos. Esto es una indeterminación porque no sabemos cuál infinito pues es el más grande. Entonces, lo que hay que hacer aquí, primero que nada, pues es ver si podemos simplificar. Y la manera más rápida de simplificar algo es buscar todos los factores. Entonces vamos a tener 1, x menos 2 menos 6. Los factores de esta ecuación, de esta función, van a ser de esta parte. Para calcular el 8 tendríamos 4 por 2, 1 por 8 y tal vez alguna fracción. Y de este lado, para calcular el 1, pues solamente es 1 por 1. Entonces vamos a tener un binomio que tiene x y aquí por el signo que es negativo vamos a tener una multiplicación de signos positivo y negativo. Ahora hay que ver el valor positivo de este 2 nos implica que el valor positivo es más grande porque recordamos que aquí es una suma. Entonces, en este caso, vemos que los únicos valores que tienen una diferencia de 2 es este par de valores. Entonces, ya que sabemos cuál es mayor, vemos que aquí el positivo debe ser el más grande y el negativo debe ser el más chiquito. Y podemos comprobar. 2 por 4 va a ser menos 8. X por x, x cuadrado. Luego menos 2 por x va a ser menos 2x más 4x. Sería 2x y vemos que sí es la correcta. Y es justo lo que queríamos porque tenemos aquí x menos 2 y x menos 2 y ahora sí podemos simplificar la resta, terminar de resolverlo. Entonces, vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 por x más 4. Vamos a elegir el factor más grande porque pues es el que comparten tanto este y está dentro de este. Y podemos hacer, para que este pase a ser este factor, tendríamos que multiplicar todo por x más 4. Entonces vamos a tener x más 4. Este no se multiplicó por nada, así que se queda así. Y nos quedaría x más 4 y x menos 6. Esto nos va a dar el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2, porque es 4 menos 6 va a ser menos 2, entre el producto de estos dos binomios. Esto nos va a dar 1, porque es lo mismo aquí arriba y lo mismo aquí abajo. Es como si tuviéramos dos medios y eso pues nos da un entero. Y ahora sí podemos aplicar el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 4. Y esto pues ya 1 sobre 2 más 4 es igual a 1 sobre 6.
De aquí salió todo. Si tienes dudas, me preguntas. Y bueno, en el otro ejercicio nos decía que calculáramos cuando x tendía a 9 de esta parte, pero ¿qué va a pasar aquí? La raíz cuadrada de 9 nos va a dar 3 y 3 menos 3 es 0. 9 menos 9 va a ser 0, entonces vamos a tener este tipo de indeterminación. Cuando nos pasa este tipo de indeterminación, nos dice que puede ser que que cualquiera de ambos valores está siendo un factor de la otra función. Es decir, que puede tener algo de esta manera, donde tal vez g de x es igual a otra función que puede ser una constante o lo que sea, que multiplique a f de x, o en el caso contrario, que f de x sea una composición de la función g de x. El caso es encontrar cuál es el factor que está siendo, perdón, que no es común para esas dos funciones. Y pues en este caso es un poco sencillo de ver, tal vez no mucho, pero sí, si recordamos las fórmulas o ecuaciones de los, ¿cómo se llaman? Así, de los productos notables. Entonces, vemos aquí que x menos 9, pues, ¿qué tiene en común? Tenemos aquí que 9 y 3 están al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado es 9. Y x, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues va a ser x. Entonces, vamos a tener que x menos 9 está de la forma a cuadrada menos b cuadrada, que es la diferencia de cuadrados. Y este tiene la forma en factor de a menos b por a más b. Entonces, si ya quedamos que raíz de x menos 3 es factor de x menos 9, podemos sacarlo así. Tenemos el límite cuando x tiende a 9 de este de aquí, pues es el factor más pequeño, así que no lo podemos simplificar, pero el de abajo sí. Vamos a tener x menos 3 y raíz de x más 3. Igual hacemos lo mismo, tenemos aquí un factor igual arriba y un factor igual abajo y nos va a dar 1. Y 1 por lo que sea, pues va a ser lo que sea siempre. Entonces vamos a tener límite de x cuando tiende a 9 de 1 sobre raíz de x más 3. Y ya simplificamos y ya aplicamos el límite. Vamos a tener raíz de 9 más 3 va a ser 1 sobre 3 más 3, o sea, un sexto. Y pues ya, recordemos la fórmula que usamos aquí, que era el binomio cuadrado, la diferencia de binomios, de cuadrados, que es la multiplicación de dos binomios que tienen el signo contrario. Bueno, uno de los dos signos contrarios y el otro igual. Esta es la fórmula que utilizamos para resolver. Y pues ya. Entonces, en el siguiente problema nos piden encontrar la función de la familia x cuadrada que está desplazada en y
y en 3 a la izquierda. Entonces aquí pues toca analizar las funciones y vemos que pues la función x cuadrado va a tener el centro, el punto más bajo en 0,0 y pues va a ir creciendo pues sí, al cuadrado aquí en función a esta, y de este lado pues va a ser igual. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo escribir una función que tenga este comportamiento similar. Pero ¿qué pasa? Que esté desplazado. Bueno, primero vamos a hacerlo así. Que esté desplazado 2 hacia arriba y luego, estando desplazado 2 hacia arriba, se desplace a la izquierda 3 lugares. O sea que su nuevo centro va a estar aquí a ser 2 y aquí 3. O sea, va a estar en 3,2. Hay una forma rápida de saberlo, que es analizando rápidamente las gráficas, o puedes utilizar tus conocimientos en la parte de las parábolas. Como es más rápido analizar la gráfica, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, si yo quiero desplazar una función hacia arriba, tendría que sumar hacia arriba o hacia abajo, tendría que sumarle a esta función o restarle, según sea, el número de posiciones que quiero que se recorra. En este caso sería una suma. ¿Por qué? Porque estamos desplazándonos pues hacia arriba. Entonces vamos a hacer, ¿cuántos lugares nos desplazamos? 2. ¿Y quién es f de x? En este caso pues va a ser x cuadrado. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo hacemos que se desplace hacia la izquierda? Te mandé unas hojas, unas fotos, y tenemos que, si queremos que se desplace a la izquierda o en la parte vertical, el cambio tiene que ser dentro de la función, o sea, dentro de la definición de la función. Algo como así. Más n. Y siendo n el lugar el tiempo que quieres que se desplace hacia acá o hacia acá. En este caso, como es hacia la izquierda, hacia la izquierda sería sumar y hacia la derecha sería restar. Entonces, vamos a tener la función f de x con su cambio dentro. Entonces, como esta es nuestra función, esta es la familia de funciones que estamos haciendo, vamos a tener que dentro de esta función vamos a cambiar la definición por x. En vez de x vamos a cambiar x más o menos n. En este caso, como es a la izquierda, sería más n. ¿Y n quién sería? 3. Más 2. Y pues ya. De aquí podemos simplificar. Desarrollamos. Sería x cuadrado más 6x más 9 más 2. X cuadrado más 6x más 11. Y esta sería nuestra función.
Si te fijas, pertenece igual a la familia de las funciones de x cuadrado, pero pues ya está desplazado. Hay un graficador que es muy útil para este tipo de ejercicios que se llama Desmos. Está en línea y lo puedes checar y te puede ayudar bastante a comprender este tipo de cosas. De hecho, ahí si tú escribes, pues, que escribieras así como x más menos, bueno, según sea tu signo, puedes ponerle aquí más a y más b. Entonces te va a salir unas, para que tú, ¿cómo se llama? Una recta, donde tú vas a poder mover el valor de a y el valor de b. Tú le dices, creo que dice añadir el barra deslizante o algo así, desplazante, no me acuerdo. Y pues ya, ahí puedes tú ver cómo se va a ir comportando tu función conforme va cambiando b y a. Y ya pues la puedes poner con esta línea que apareció, control desplazante. Le puedes poner el valor que tú quieras, ya sea positivo o negativo, y vas a ver que va a pasar esto mismo de aquí. Ahora nos están pidiendo también esta misma función, pero reflejada en x. Entonces, si está reflejada en x, nos vamos a tener que f de x, que es nuestra función, va a tener que transformarse en menos f de x. O sea, solamente vamos a multiplicar todo por el negativo. Entonces aquí, como todo es positivo, pues ahora todo va a ser negativo. Y vamos a tener el resultado de hacer esta operación. Va a ser hacer esto mismo, pero ahora su centro va a ser en... perdón, aquí me equivoqué de signo, perdón. En menos 3, menos 2. Y pues ya tenemos ahí... no se ve, perdón. Y esta va a ser menos f de x. ¿Qué pasaría si quisiéramos el reflejo en esta parte? En y, o sea, se reflejaría de aquí, doblamos y el eje de simetría sería y. Pues muy fácil, solamente hacemos menos f de x. El cambio tendría que ser solo sobre x. O sea, solo dentro de la función. Hacemos lo mismo aquí, entonces en vez todo donde había x, pues vamos a poner menos x y pues ya nos va a dar el valor que queremos. De aquí de estas te mandé foto, igual luego te explico el tema más expandido, pero yo creo que con que ya tengas esta idea, pues está bien, es suficiente. Si te fijas, ahorita llevamos 44 minutos de video y no es, o sea, no, ya casi acabamos pues. Entonces déjame copiar el siguiente y te lo... Ok, esta es una de las habilidades más importantes, que es aprender a bosquejar funciones, porque muchas veces, por ejemplo, el analizar los límites y esto, o incluso el analizar las integrales o las derivadas y todo eso tenemos que aprender a ver cómo se van a comportar las funciones. Entonces, en este caso, podemos ver que vamos a tener una divergencia
o algún valor en el que se va a disparar a infinito por esta parte, porque vamos a tener x menos 2 y cuando x se aproxime a 2 vamos a tener 3 sobre 0, o sea, infinito. Entonces 2, cuando x valga 2, va a ser mi punto de divergencia. Ahora, ¿qué puedo hacer? Cuando x se acerca muy al positivo, o sea, muy a positivo, infinito positivo, vamos a tener 3 sobre infinito positivo. Este menos 2 va a ser muy pequeño o insignificante y vamos a tener que cuando x se atiende al infinito positivo, y va a tender a acercarse mucho a 0. Y lo mismo va a pasar acá. Ahora, vamos a ir evaluando. En este caso, pues es muy fácil ver que de este lado va a ser a 0, pero por el lado positivo, y de este lado va a ser a 0, pero por el lado negativo. Pero pues cuando no es tan notorio eso, esto es notorio, ¿por qué? Porque tenemos aquí x solito y el 2 pues va a ser despreciable. Ahora, vamos a ver qué hay que analizar después. Después hay que analizar valores cercanos a 2. Entonces, cuando 2 vamos a tener, cuando tenemos 3, este casi no se ve, ¿verdad? Muy poquito. Déjame lo cambio. Todo va a ser en rojo, ni modo. Entonces, vamos a tener 3. Vamos a aproximarlo por el lado derecho. Es 2.1 menos 2. Vamos a tener 3 sobre 0.1. Y esto nos va a dar 30. Entonces, vamos a ver que para este lado va a hacerse muy grande cuando se aproxime a 2. Lo podemos probar. O sea, entonces aquí vamos a tener 2. Entonces, en 2 se va a ir a infinito positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos como 1.9 menos 2? Nos va a dar 3 sobre 0.1 negativo. Entonces, de este lado va a dar 30 igual, pero 30 negativo. Entonces, podemos ver, que esta va a tener este comportamiento, algo así. Entonces, esto es lo que hay que analizar. Si, por ejemplo, vamos a tener un punto de divergencia, hay que encontrar primero cuál va a ser el punto de divergencia, o sea, el punto en el que se va a ir a 0. Luego analizamos cómo se comporta nuestra gráfica en el infinito de ambos lados y finalmente analizamos cómo se comporta la gráfica cerca de los puntos o el punto de divergencia. Copiamos la que sigue, nada más voy a copiar la función, pero no voy a cambiar la parte de eje de x y así. Entonces vamos a tener x cuadrado menos x menos 2. Entonces aquí vamos a ver que va a haber al menos 2 puntos de divergencia. Bueno, más bien va a haber 2 puntos de divergencia. Entonces, ¿cómo los podemos encontrar? Factorizando. Este nos va a dar x menos 2 utilizando la misma manera en la que factoricé anteriormente las otras operaciones. Si tienes duda con esta parte, no dudes en preguntarme. Ok, entonces vamos a tener aquí 2 puntos de divergencia cuando
x tiende a 2 o cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a menos 1. Estos serían nuestros puntos de divergencia. Si lo ponemos en gráficamente, vamos a tener en x igual a 2 y x igual a menos 1. Y si nos fijamos, a diferencia del otro, pues hay dos puntos de divergencia y pues hay que analizar todo. Entonces, podemos aplicar el límite en la cabeza, pero pues también puedes estar analizando cómo se comportaría tu gráfica cuando x se hace muy grande. Entonces, cuando x se hace muy grande, vamos a tener que este valor de aquí va a crecer mucho y entonces se va a ir acercando a valores muy cercanos a 0. De este lado pues tenemos signo positivo y signo positivo, entonces va a ser acercándose a 0, pero por el lado positivo, en la parte de y. Y lo mismo acá. Cuando se acerca a infinito negativo, vamos a tener, pues aquí va a ser infinito positivo, pero aquí va a ser infinito negativo. Entonces se va a ir acercando a 0, pero viniendo por la parte negativa de y. Ahora, vamos a ver qué valores, acercándose a menos 1, qué valores va a ir teniendo. Si por ejemplo tengo, aquí sí voy a usar calculadora, no tengo calculadora. Ok. Si por ejemplo se acercara por menos 1.1, vamos a tener 1.1 menos 2, 1.1 más 1. No, va a ser negativo. Y esto nos va a dar menos 1.1, menos 1.1 menos 2 va a ser menos 3.1 por menos 0.1. Y esto nos va a dar menos 1.1 sobre 0.31. O sea, nos va a dar un valor grande porque estamos dividiendo pues algo más o menos de un tamaño normal entre algo pequeño. Entonces nos va a dar algo muy grande, pero ¿qué? Nos va a dar algo grande negativo. Entonces, en este punto del lado izquierdo de punto 1, vamos a ver que se va a ir yendo al infinito negativo en y. Y ya ahora analizando la parte otra en punto 0.9 del lado derecho sería menos 0.09, menos 0.09 aquí también, por menos 2, luego aquí 0.09 más,